Buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia a estos lunes al Círculo, en las que, como saben perfectamente, y si no se los cuento yo, son una serie de conferencias que giran en torno a las exposiciones que se están celebrando en el Círculo, para que las exposiciones no queden simplemente en una cuestión puramente visual o efímera o de pasada, sino que de alguna manera tengan la extensión necesaria para la reflexión consecuente con el tema de las exposiciones. Les quiero agradecer también la presencia aquí en el Círculo como presidente y tengo, diríamos, el honor de que el conferenciante hoy me ha pedido que sea yo el que le presente. Esto tiene sus razones también, y es el hecho de que el doctor Rodrigo de la O, doctor arquitecto, le dirigí la tesis doctoral en su momento. Y, por tanto, conozco de él como mucho más de aquellas cosas que les voy a relatar simplemente para que comprendan y entiendan su perfil. Pero esas otras cosas no las voy a contar. Rodrigo de la O es doctor arquitecto, es investigador en teoría e historia de la arquitectura, trabaja también y ha trabajado en teoría y práctica de la conservación, en paisajes culturales, jardines históricos y, sobre todo, en todo ese amplio campo de lo que llamamos patrimonio cultural, principalmente del siglo XX, del siglo pasado, que todavía está demasiado cerca de nosotros. Actualmente es investigador postdoctoral en el Departamento de Composición Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Politécnica. En el 2018 obtuvo la beca José Castillejo en la Biblioteca Herciana, Max Planck Institute for Art History en Roma. Ha sido Academic West en el Instituto para la Historia y Teoría de la Arquitectura del Politécnico de Zúrich y Independent Scholar en el Canadian Center for Architecture. Y lo más significativo, yo creo que en este caso, en la conferencia que va a impartir, es que es el comisario de la exposición que tenemos aquí abajo, Atlas de teorías de la arquitectura, y que además es autor de una serie de artículos en revistas muy especiales señalizadas, Architectural Theory Review, RA, Revista de Arquitectura, Planning Perspective, Studies in the History of Garden and Designer Landscape y también Cuaderno de Notas. La conferencia de Rodrigo va a tratar sobre ese hilo conductor que él ha querido dar a la exposición, en el sentido de que si Teorán es un ver, es una manera de ver, y por tanto hay una especie de colisión o concreción o relación entre ver y teorizar, por lo menos en su origen, en el origen del término. Su tesis es que el ver, dibujar, es también una forma de pensar la arquitectura. Y en ese sentido espero y estoy seguro que nos va a satisfacer a todos y nos va a interesar lo que digan. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Juan Miguel, presidente. Muchas gracias a todos por asistir hoy a esta conferencia. Yo, en primer lugar, quería agradecer al Círculo de Bellas Artes la oportunidad de realizar el comisariado de esta exposición sobre teoría de la arquitectura y a todo su equipo, que en realidad me ha ayudado, podría decir incluso permitido, llevarla a cabo en los términos en los que la pensé, ¿no? Eso antes de empezar a hablar o empezar la conferencia. Bueno, pues efectivamente, hilando con lo que se decía en la presentación, pues hay una idea que está presente a lo largo de todo el trabajo que se ha hecho, no solo en la exposición,
sino también en ese atlas de texto, esos fragmentos unidos por hipervínculos que son accesibles a través de Internet, ese doble atlas, ¿no? Ese atlas de imágenes, que es la exposición, y ese atlas de textos, que es esa aplicación. Y que tiene que ver con ese regreso de la palabra teoría o del concepto de teoría a su origen, o bueno, a esa voz griega de teoría, a ese teorein, que tiene que ver, como decíamos, con el mirar, con el observar, con el contemplar, incluso, y todavía más poderoso, con el especular, ¿no? Esa idea aparece en el catálogo de la exposición, aparece también en la introducción antes del recorrido, y yo creo que al final, bueno, pues lo que mejor podía hacer hoy para explicar la guía o la idea de la exposición era justamente dar algunas pinceladas sobre la potencialidad que hay detrás de esa idea. Entonces, el otro día visitando la exposición con una amiga, más que otra cosa, tuvo vamos a decir, el acierto de recordar una de las referencias que manejé al principio, cuando empezaba a trabajar en este proyecto, que es esa conocida como Casa Museo de Johnson, en Londres, que es en realidad esa cámara de maravillas específicamente arquitectónica y de la que hoy se habla como museo. Bueno, no quiero la breve explicación, pero bueno, sabemos que era inicialmente el estudio, luego se convirtió en su casa, pero ha pasado a la historia y hoy se visita como una casa museo. Lo que es en realidad interesante de esa idea es que en realidad cuando Son lo planteó, no estaba hablando de un museo, no estaba procurando construir un museo, sino que lo que en realidad le interesaba era un aula en la que, en sus propias palabras, crear una raza de artistas. Es decir, una dinastía de arquitectos con un pensamiento particular, en ese afán suyo por estudiar el mundo antiguo a través de esa idea de gusto, carácter y expresión, y divulgar una forma de hacer arquitectura. Es decir, un aula era su concepción original, era un espacio de aprendizaje y un espacio que no tenía todavía esa condición de museo. Esa condición de museo, hay un artículo muy breve, un ensayo muy breve de Luis Moreno Mansilla, que me pareció especialmente interesante, que se titula «¿Quién traicionó a Sir John Soane?». ¿Quién traicionó? O sea, es decir, ¿en qué momento esa casa, que era un aula, que tenía esa condición a la que me acabo de referir, se transforma en un museo? Y que incluso pierde algunas de sus condiciones originales. De hecho, dice, en un punto, lo cito, Luis Moreno Mansilla, «Quien pueda olvidar que entra en un espacio público, es decir, en ese museo, y ajeno a las precisiones de guías y de descripciones, se sienta invitado a la casa privada de Sir John Soane, podrá, más que admirar sus piezas, sentir los espacios, tan densos como esponjados, más que aprender de la historia, aprender de la historia o la historia». Bueno, pues me parecía al final que ese planteamiento, esa que me trajo, ¿no?, y el recuperarlo, esa idea inicial que tenía que ver con esta ahora casa museo, es una de las primeras ideas que se pueden relacionar con la exposición. Pero en realidad, bueno, yo cuando he hilado el discurso, cuando empecé realmente a enfrentarme a esta idea de crear una cámara de maravillas relacionada con la teoría de la arquitectura, pues la primera cuestión es preguntarse exactamente qué es lo que queremos decir hoy al decir teoría de la arquitectura. Y eso implicaba varias cosas. La primera era pues, referenciarse a todo ese mundo de la historia, la teoría de la arquitectura. Y sorprende descubrir que no fue hasta los años 80 cuando realmente se tuvo a disposición de los académicos, de los propios arquitectos, una historia de la teoría de la arquitectura, cuando se empieza a plantear ese problema de una historia de la teoría de la arquitectura. Eso tiene su interés y ahora voy a tratar de explicar por qué. Lo primero que aparecen son estas dos publicaciones, esta especie, primero, de introducción a la teoría de la arquitectura, publicado en el año 80, 2 años más tarde esta segunda, que es esa teoría y práctica arquitectónica desde Alberti a Ledoux,
que es bueno, de la Dora Wibenson, que en realidad era una historiadora, es una historiadora americana y conservadora de varias bibliotecas, donde realizan un trabajo que es interesante desde el punto de vista del acopio, si quieren, o clasificación o acumulación de textos históricos relacionados con el pensamiento arquitectónico. Pero no llegan realmente a construir propiamente una historia de la arquitectura, y eso nos sucede hasta unos años más tarde, en el año 85, con la publicación de este libro de Hanno Walter Krug, que es La historia de la teoría de la arquitectura, un libro que probablemente hasta la época actual, como manual de historia de la teoría, no haya sido superado, al menos desde mi punto de vista, aunque hay otras publicaciones, evidentemente. Pero esta serie de publicaciones, las tres y otras tantas, en realidad prosperan en un momento, los años 80, que enraiza sobre la década anterior, que son esos años 70, donde comienzan a aparecer numerosos textos sobre pensamiento arquitectónico, revistas, antologías, que luego continúan en los 80, pero que de alguna manera ponen el foco en un pensamiento conceptual con unas características muy particulares. Y realmente eso sucede en paralelo, también de nuevo esos años 70, finales de los 60, principios de los 80, de profunda transformación en las instituciones académicas. Y esto también es otro factor importante porque es el momento en el que se crean los institutos, departamentos, llámese como se quiera, según el país, de teoría e historia de la arquitectura, al menos en el mundo anglosajón, en el mundo alemán o en el norte de Europa. Esa alianza institucional entre la teoría e historia va a marcar el entendimiento presente, o sea, es decir, lo que queremos decir hoy al decir teoría de la arquitectura. De hecho, pues, cuando salió publicado este libro, en realidad en el año 94, cuando se publica su edición inglesa, Adrian Forty publica una recensión en una revista importante y cita a Sir John Summerson, cuando justamente había advertido que no creía que nadie se atreviese a hacer este libro, es decir, una historia autónoma de la teoría de la arquitectura, es decir, a enfrentar o a resolver ese problema de encuentro con la práctica arquitectónica. Y cita concretamente una conferencia de Summerson del año 57, titulada «El caso para una teoría moderna de la arquitectura», donde dice: «Cada uno, refiriéndose a la teoría y a la práctica, ha sido y es, de hecho, autónomo, hasta el punto de que sería posible escribir una historia de la teoría arquitectónica sin referencia a un solo edificio real, e incluso una historia del estilo arquitectónico sin una sola referencia a la teoría arquitectónica. Aunque no estoy sugiriendo que nadie lo intente. La relación real de la teoría arquitectónica con la producción arquitectónica en un momento dado es problemática». En realidad, lo que quería referirse era justamente un reto, esa historia autónoma de la teoría, que sin embargo Hanno Walter Krug se atrevió a realizar. Pero que en realidad supone, la palabra no es una ruptura, pero sí marca una diferencia con el tiempo anterior, donde, a mi modo de ver, la relación entre la teoría y la práctica coexistía amalgamada, relacionada a través de la didáctica y de la propia práctica, ¿no? O incluso imbuida en otros contextos intelectuales. Sin embargo, pues lo que interesó de este libro, y perdonad que me alargue en este tema, pero bueno, creo que tiene un cierto interés para entender el contexto, no es tanto el manual en sí, la compilación, esa ordenación cronológica y por países de lo que se ha escrito sobre el pensamiento arquitectónico, sino la introducción al libro, que en realidad es el corolario a la investigación, a ese poner en común todas las fuentes. Esa introducción se titula «¿Qué es la teoría de la arquitectura?», aunque en realidad, casi al arrancar, nos dice que lo que quiere de verdad decir es qué es lo que queremos decir al hablar de teoría de la arquitectura. Una diferencia importante. ¿Por qué? Lo primero, porque la significación de la teoría cambia a lo largo de la historia de la arquitectura. Y esa es la primera idea que da. La segunda es que la teoría nunca se ha presentado de una manera autónoma, sino, en general,
incluida en otros contextos, infiltrada en la teoría del arte, infiltrada o relacionada en áreas limítrofes, por ejemplo, arqueología, ingeniería, jardinería, utopías sociales, filosofía, literatura. De tal manera que incluso llega a concluir algo así como que la teoría de la arquitectura vive en una relación casi de comensalismo con otras disciplinas, de las que se nutre del contenido y del método. Una tercera idea, aparte de esa significación cambiante, de esa condición comensal de la teoría de la arquitectura, es su relación con la historia. De tal manera que Krug defiende que cada idea de la teoría solo se comprende como inmanente histórico, es decir, en contestación a objetivos propios y en relación a un contexto y a un tiempo específico. Una cuarta idea que tiene, o que defiende, es, y así tiene que enfrentarlo, es la relación que mantiene con la arquitectura construida. Y aquí lo cito textualmente cuando dice que entre la arquitectura y la teoría no existe una relación causal. Es decir, que mantienen una relación dialéctica, ambigua y un entendimiento fecundo solo posible en el diálogo. Y dice además que la teoría oscila entonces entre dos situaciones. La reflexión a posteriori, que medita, que justifica y que abstrae lo edificado, y la oportunidad de establecer, es decir, a priori, programas y exigencias que han de ser cumplidos por la arquitectura. O dicho de otro modo, como conclusión de todo esto, entiende que la teoría tiene lugar en un contexto históricamente contingente, es decir, en una hora, y geográficamente específico, es decir, en un aquí. Y además mantiene una relación dialéctica, como decía, y no directa, con aquello sobre lo que teoriza, que es la arquitectura. Con lo cual, con este retrato, o con esta imagen tan vaporosa que Krug traza en esa introducción a la historia de la teoría de la arquitectura, nos encontramos con una realidad que en realidad casi parece negarse a sí misma. Es decir, si esto es la teoría, entonces no hay teoría. Pero a la vez, lo que demuestra el libro es que esas fuentes documentales están ahí. ¿Cómo se resuelve esa situación? Es decir, el corpus documental está ahí. Esa cosa está. Sin embargo, no es capaz de responder a lo que entendemos normalmente por una teoría. Es decir, es una especie de fantasma que aparece una y otra vez, pero que se deshace antes casi de consolidarse. Dicho de otro modo, en realidad lo que tenemos cuando miramos ese corpus documental es una multiplicidad de teorías que se conectan a su vez por una multiplicidad de relaciones históricas, pero no una definición única. Y ese juego se esconde incluso detrás del lenguaje y aparece en el título de la exposición. Decimos normalmente teoría de la arquitectura, pero implícitamente somos conscientes de que estamos refiriendo teorías de la arquitectura. Es decir, hay un deseo de estabilización, que diríamos, de intentar conseguir esa teoría, que en realidad es teorías de la arquitectura. Entonces, ¿cómo operar con un saber sin contorno, con estas características? ¿Cómo pensar, diríamos, un arte que no admite progreso o un arte cuya teoría es siempre provisional? Pues bien, Peter Eastman suele citar a Colin Rowe en la introducción de muchos de sus artículos, cuando dice que uno de los problemas del pensamiento arquitectónico es que se ve en un estado de crisis perpetua, que viene causado, entiende, porque la arquitectura tiende a centrarse en el problema más reciente. Y dice, una mentalidad de crisis, una crisis permanente, que sin embargo no es una crisis absoluta. Bien, bueno, iba a centrar en Josamero, pero podemos pasar. Esta es la publicación justamente de Wibenson sobre esa exposición de teoría de la arquitectura que dio origen a su libro, al catálogo. Y volviendo a la descripción de la situación actual, entonces nos encontramos que, bueno, la última nueva teoría o el último significado que se le asigna a la teoría o a lo que queremos decir cuando decimos teoría,
hay una cierta coincidencia entre los historiadores y los teóricos de que se configura en algún momento de los años 60. Hay quien yo no suelo estar de acuerdo con relacionarlo con fenómenos específicos, con la publicación de un libro específico, pero bueno, hay que decirlo, se suele relacionar con la publicación de la arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi, o con complejidad y contradicción de Venturi, o incluso con las teorías e historia de la arquitectura de Tafuri. Sin embargo, esa situación en los años 90 se pone en crisis, comienza a ponerse en crisis el armazón estructural, y de alguna manera aparece un problema de condición que se discute ya en el siglo XXI, poniendo en crisis las propias instituciones que permitieron, esas de las que hablaba antes, que permitieron esta manera de entender la teoría. Hasta el punto de que el año pasado, una de esas instituciones que nace en ese contexto, que es el Instituto de Historia y Teoría de Arquitectura de Zúrich, del Politécnico de Zúrich, una institución, sabemos, de las más reconocidas, celebró su 50 aniversario y no tuvo otra idea que titularlo El fin de la teoría. Lo cual es interesante, ¿no? O sea, porque estamos hablando al final de una institución que se reconoce como una de las más prestigiosas y que a la vez ella misma se preguntaba, o sea, tenía una serie de dudas sobre la propia dirección de continuidad que tenía que tener la institución, es decir, una mezcla de desengaño y de optimismo que invitaba a repensar el propio rol del instituto. Detrás de esto se esconden ideas pues, como la propia profesionalización del trabajo intelectual en las escuelas de arquitectura o incluso la domesticación, que lo hemos hablado muchas veces, de los cursos universitarios. Todo esto empieza a ser visto como excesos que comprimen o que pueden coartar el transformismo, la dinamicidad o la mutabilidad de la teoría. O dicho de otro modo, no se puede atrapar al fantasma. Pues bien, después de esta introducción, que espero haya sido o al menos suficiente para contextualizar el momento actual, me gustaría presentar o desarrollar un poco más, al menos lo que yo veo también casi de modo provisional, como las posibilidades de este desarrollo de la teoría a partir del pensamiento, de la visión. El libro, curiosamente, Krug acompaña el libro con 214 ilustraciones que dispone de manera cronológica, es decir, en orden sucesivo. Pero ni siquiera en la introducción, en la presentación, habla de que en su trabajo había reunido un número todavía mayor de ilustraciones y que en el futuro intentaría reunirla en un atlas de imágenes sobre teoría de la arquitectura. Esto no se pudo desarrollar, entre otras cosas, porque falleció prematuramente, pero queda esa idea, ¿no? Que en realidad está detrás del propio libro. O sea, esto es discutible, absolutamente. Pero ese libro, con esa introducción, parece negarse a sí mismo, porque mientras hace ese dibujo de la teoría, luego la presenta de un modo de manual, ordenado por orden cronológico y por países, de tal manera que el resultado, la representación final, parece justo el discurso cerrado que niega en la propia introducción. Probablemente tiene que ver más con la propia presentación de los contenidos necesarias, pero se produce una paradoja que tiene interés, ¿no? Es decir, hay una defensa o una explicación de la posibilidad de órdenes alternativos, mientras el propio libro es una lectura, casi un intento por dar una coherencia cronológica absoluta y limitada a los hechos o a la idea. Pues bien, la idea de la exposición retoma en cierta medida ese atlas, esa idea de atlas de imágenes, pero en tanto que las imágenes tienen esa condición casi fetichista del original, pues se parecen o tienen que ver más con esa casa museo de Son que con el atlas como instrumento, como libro, ¿no? Como volumen. Y en realidad esto me interesa más dar pinceladas sobre intuiciones que sobre ideas definitivas, porque en realidad creo que me muevo más en este momento en ese terreno. Y una de las hallazgos que me he topado a lo largo de la investigación que ha acompañado al comisariado
fue un libro que se titula Del arte de ver en las bellas artes del diseño, que es un libro publicado en 1781, a finales del siglo XVIII, por Francesco Milicia. En ese momento era el teórico más influyente de la arquitectura en la península italiana. Y es un opúsculo que en realidad no es en ningún caso su libro más conocido. De hecho, es un libro de orden secundario, pero a mí me pareció interesante, sobre todo por el título, que me pareció enormemente sugerente. En primer lugar, nos recuerda ya de primeras al libro El arte de ver. Pues puedes pensar, de hecho, hay una traducción al castellano anterior a esta. Esta es la de Juan Agustín Cian Bermúdez, pero otro autor hizo una traducción 10 años antes en Barcelona, donde no traduce exactamente con esta, no hace esa traducción, dice, si no me equivoco, sí, arte de saber ver en las bellas artes del diseño, ¿no? Y el saber ver nos recuerda a autores posteriores, probablemente a todos los arquitectos. Es el saber ver la arquitectura, ¿no? Pues me pareció un título sugerente y me invitó, solo el título, a profundizar un poco en esta obra. Y es una obra que curiosamente está publicada al año siguiente al libro más conocido de Milicia, que es este Principi di Architettura Civile, que es donde él en realidad pues era un teórico muy leído, un teórico que construyó en realidad su idea no de manera demasiado original, sino cogiendo de varios autores y tejiendo un poco, haciendo un amaso, como él mismo dijo, de ideas para desarrollar su propia teoría, pero no dejaba de ser un planteamiento más normativo, incluso doctrinario, el que exponía en Principi de Architettura Civile. Sin embargo, en este arte de ver, en las bellas artes del diseño, con esa facilidad que tenía para cambiar de posición, Milicia presenta algo distinto que más que explicar voy a intentar dar algunas citas muy cortas para intentar, en fin, transmitir la idea que hay detrás de eso que él llama ese arte de ver. Y ese arte de ver, que no explica en ningún momento, al que no le dedica ni tan siquiera una introducción, hay que buscarlo casi en los entresijos del libro, ¿no? Entre explicación, entre crítica a una obra de pintura, crítica a una escultura, crítica a un edificio, crítica a diferentes obras de arte que van sucediendo a lo largo de los capítulos del libro. Y dice cosas como, por ejemplo, el primer efecto de todas las bellas artes del diseño es el de agradar a los ojos del espectador. Bueno, dice, el placer es una impresión moderada que causan los objetos en nuestros órganos y aumenta proporcionalmente al ver un objeto perfecto. Bueno, no tiene más. Pero en un punto dice, que es donde realmente aparece lo profundo de su pensamiento ocular. No cuesta tanto trabajo representar lo que continuamente tenemos a la vista como expresar lo que nunca se ve reunido en un solo sujeto. Y este es el verdadero mérito del arte. Este saber ver o este ver, de alguna manera en la obra de Milicia, casi se confunde en su acción con el puro entendimiento, dice. En otro punto, el edificio será un enlace que llame y fije agradablemente la vista y excite los sentimientos. De tal manera que entiende un modo de reflexión que es tan pensado como sentido. En otro punto dice, un poquito más extenso, pero breve también, para ver bien, mira la naturaleza y la sociedad en todos sus aspectos. Examina, compara, confronta, escoge y aprenderás a ver las producciones de las bellas artes. Pero todavía no basta. No te dejes arrastrar de las celebridades de los autores. Toma por guía tu propio parecer y no la opinión del vulgo, decía el oráculo de Cicerón. Pero no se sabe si el oráculo circunscribió límites al vulgo. Fórmate un ojo exacto para discernir las mínimas variaciones de las formas de las proporciones, de las actitudes, de los accesorios, de los caracteres y de la expresión. En otro punto dice, ver no es nada, discernir lo es todo, y la ventaja del hombre sublime sobre el mediocre es elegir mejor lo que le conviene. Incluso, dice, el conocimiento cree es algo, ya digo, tan conocido como sentido,
Y por eso recomienda al artista cultivar un conocimiento reflexivo, pero también dotarse de un ojo de observador penetrante, y aclara, ojos de una fibra delicada, capaz de recibir una impresión viva, pero moderada, y de un corazón sensible que le apasione. En definitiva, y que es lo que interesa para avanzar en la idea, que la teoría crítica de Emile Zia es tan próxima a la actividad artística que casi se transforma en una acción creativa. Y eso ayuda a entender un poco más el significado del título, que se puede sintetizar. Ese arte de ver en las bellas artes del diseño puede quedarse en un simplemente o en un dispositivo que se puede entender como un arte de ver el arte, o incluso más, en un arte del arte. Arte del arte. Ese arte del arte lo explicó un coetáneo suyo, justamente, el filósofo y escritor alemán Novalis, también a finales del siglo XVIII, ya digo, que hablaba de poesía, apasionante operación que era arte y arte del arte, representación y representar del representar, donde toda representación se basa en hacer presente lo que no está presente. Bueno, Walter Benjamin también se fijó en este vis a vis, que además lo llamó así, este vis a vis del arte frente al arte, diciendo lo siguiente, según el cual este arte frente al arte, una obra de arte en sí misma y sin referencia a la teoría o a la moral, puede ser subestimada solo en la contemplación, y la persona que la contempla puede hacerle justicia. Y por último, otro autor que nos puede aclarar qué es este arte del arte, además de Novalis y Benjamin, es Umberto Eco, que concibió el arte del arte como un modo de impulsar el devenir del arte hacia posiciones de mayor autoconciencia crítica. Dice, un continuo transformarse y regenerarse en la autoconciencia irrumpente. Bueno, curiosamente hay un punto en el que esto se aclara un poco más, no tanto, pero un poco, al final de la obra de Emile Zia, y es que introduce, aparte de hablar pues, de la pintura, de la escultura y de la arquitectura, como cabe esperar, dedica un último capítulo breve a el grabado, algo que pues, de alguna manera rompe la tradición de las bellas artes y de hecho él tiene que excusar por qué introduce el grabado en ese opúsculo. Y lo explica, dice, efectivamente el grabado no tiene nada que ver con las bellas artes desde el punto de vista de la tradición, salvo en la parte que depende del mismo diseño. Y con esto no se refiere al valor plástico del grabado, sino, porque eso sería, dice, como comparar un muerto con un vivo brioso y activo. Comparar un grabado con una pintura sería como comparar a un muerto con un vivo brioso y activo. Lo que exige el grabado a un artista, dice, es la traducción de la obra que se requiere expeditamente multiplicar por medio de la estampa. Es decir, el grabado necesita un, entre comillas, traductor artista, dice. O lo que es lo mismo, un ojo que saque a la representación del plano abstracto y la desplace a un medio poético donde pueda ser expandida. El objetivo del grabado es, por tanto, facilitar el conocimiento mediante la observación y su principio efectivo es la imaginación. Pues bien, con ese potencial que existe detrás de la imagen podemos entender cómo algunos dispositivos, y estos los tenemos en la exposición, visuales ayudaron a generar la teoría y por qué incluso algunos textos fundamentales o tratados fundamentales de la teoría de la arquitectura se parecen más a una publicación sistemática de información visual que a un volumen escrito. Por ejemplo, en las ilustraciones de Cesariano, del Vitruvio de Cesariano, cuyo desconocimiento de otra arquitectura que no fuese la del norte de Italia le llevó a ilustrar a Vitruvio, y sabemos que nada tenía que ver con esto, con ejemplos como la Catedral de Milán. Sin embargo, eso fue suficiente para, de alguna manera, permitir
y detrás de esto se esconde parte del potencial de esta traducción comentada, de este tratado de Cesariano, a que esa ambigüedad histórica permitiese al lector establecer una relación temporal inmediata entre el texto y las imágenes, favoreciendo el empleo de Vitruvio para empresas contemporáneas. O, por ejemplo, también los 4 libros de la arquitectura de Palladio y 4 libri, también en la exposición. Un dispositivo en el que entre modelo y modelo, o entre modelo y proyecto, donde se alternan proyectos del propio Palladio con reconstrucciones o incluso invenciones de edificios de la antigüedad, comienza una serie que funciona por analogía, que funciona por similitudes y que continúa en el Vitruvius británico y que incluso llega al siglo XIX en la búsqueda de esa arquitectura americana. De tal manera que funciona como un dispositivo visual en permanente desarrollo, es decir, con un potencial de continuidad. O, otro ejemplo, que es este mapa, el Antiqua Urbis Imago, de Pirro Ligorio, de 1561, un grabado en 6 hojas, donde aparece una imagen de cómo entendía Ligorio, después de hacer una serie de investigaciones, no solamente sobre los restos arqueológicos existentes, sino en monedas y otro tipo de fuentes documentales, inscripciones sobre bronce, plomo, piedra, etcétera, hace esta reconstrucción. Una reconstrucción que de nuevo sucede algo parecido, aunque no exactamente igual, que lo que realiza Cesariano para ilustrar a Vitruvio, que es esa presencia de edificios antiguamente modernos y modernamente antiguos. De alguna manera, de nuevo, una imagen fantasma donde el pasado y el presente casi tienden a proyectarse el uno sobre otro. Es una ilustración con extraordinario detalle. O, por poner un cuarto ejemplo, este tratado, el tratado barroco, bueno, en realidad ese bosquejo para una arquitectura histórica de Fischer von Ertz, donde se presentan como un dispositivo visual una serie de arquitecturas que en realidad también funcionan como Pirro Ligorio, es decir, hay una investigación detrás en monedas, en textos, en biblioteca, intentando sacar las ideas fundamentales de cómo era esa arquitectura a lugares a los que nunca viajó y que no conocía, y presentarlo de un modo autónomo. Solamente ha hecho ahí un análisis muy interesante el italiano Pierpaolo Tamburelli, a través de una serie de mecanismos que se repiten en todas las imágenes, en realidad en la disposición de la serie de personas que aparecen muy pequeñas, casi como hormigas en cada una de las ilustraciones, pero que se repiten en su manera de relacionarse con los edificios que aparecen en cada una de las láminas. Eso y algún otro mecanismo, no me quiero extender, hacen que haya también una cierta conexión, un espíritu de sistema detrás de toda esa serie de ilustraciones que componen ese bosquejo de una arquitectura histórica. Y en conjunto, de alguna manera, se produce ese juego que está detrás también de la Cámara de Maravillas, es decir, la autonomía, en este caso, de la propia imagen y ese espíritu de sistema. Pues bien, de alguna manera, y bueno, quería simplemente decir que la exposición mantiene ese mismo pensamiento, ¿no? Es decir, incluso una cierta autonomía de cada obra, una autonomía que permite verla de un modo particular, ahora me detendré en eso, y a la vez un espíritu de sistema, ¿no? Esa idea de relación, de clasificaciones potenciales pero temporales, es decir, caducas, es decir, incluso, en fin, se podría decir que demasiado personales, que concentran, ¿no?, ese discurso de la Cámara de Maravillas. Pero, de alguna manera, se suele decir en las exposiciones tienen 2 lecturas, ¿no? Una lectura para el público más profunda, para el público especializado, y una lectura más superficial, si se quiere, o rápida, para el público no especializado. A mí me interesaba, quizá, y no sé si se consigue o no, en la exposición, trabajar no tanto en 2 lecturas como en 2 tiempos. En 2 tiempos porque
de alguna manera, el atlas de imágenes como dispositivo actual tiene que ver también con la propia asociación con el tiempo y con la reflexión que está detrás, ¿no?, del propio dispositivo. Es decir, de alguna manera nuestra relación con la imagen ahora está condicionada por una temporalidad y una aceleración que ha cambiado el orden de entendimiento. Me parece muy interesante, estos son una serie de ideas, ya digo, o reflexiones provisionales, pero me parece interesante, por ejemplo, cómo define nuestra relación con la imagen. Si lo tengo por aquí. Perdonadme. Bueno. Sí, efectivamente. Ese fenómeno de hiperestimulación, dice Franco Bernardi, que reduce la capacidad de interpretación secuencial crítica y el tiempo disponible para la elaboración emocional del otro, del cuerpo y del discurso del otro, para tratar de ser comprendido sin lograrlo. De alguna manera, ese tiempo necesario, esa ralentización, me parecía realmente más importante incluso que intentar hallar discursos profundos, tratados, prefabricados sobre cada obra. Y de alguna manera ese tiempo lento que se trata de ofrecer en la exposición, no sé si se consigue, es el de la búsqueda de las propias analogías, de las propias reflexiones y de las propias inferencias entre una obra y otra. Y también tiene ese tiempo rápido, ese tiempo de nuestra época, ese tiempo del móvil, de una imagen, otra imagen, otra imagen, otra imagen, otra imagen, otra imagen y otra imagen, ¿no?, hasta que nos cansamos y nos vamos. Es decir, tiene esas dos velocidades. Pero la segunda velocidad no es la del discurso profundo, sino la de la búsqueda de la relación. Es decir, la de la elaboración del propio discurso a través de la búsqueda de analogías, de la búsqueda de la propia comparación, errónea, si se quiere, pero del esfuerzo detrás de la búsqueda de las relaciones y de las comparaciones. Y para finalizar, pues en ese dispositivo de especulación, en esos dispositivos visuales, en esos juegos, ya que he leído tanto, pues me voy a permitir leer algo ahora distinto, que es un fragmento de poesía de Novalis, esa persona que también describió en el tiempo de Milizia lo que era ese arte del arte, y que dice algo como esto: todo tiene que penetrar en todo tiene que florecer y madurar por todo. Cada cosa dibuja en las demás su propia imagen y se mezcla en la corriente con todas las demás, y ávida se precipita en sus profundidades. Allí rejuvenece su esencia original y cobra allí 1000 nuevos pensamientos. El mundo se hace sueño, el sueño mundo, y aquello que queríamos cumplido solamente lo vemos acercarse de lejos. Empieza el reino libre de la fantasía, a su gusto y placer entrelazar los hilos, velar aquí unas cosas, desplegar allí otras, y al final difuminarlas entre mágica niebla. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rodrigo, y como es habitual también en este tipo de charlas y conferencias de los lunes, se abre un cierto turno, sin exagerar, para preguntas o recriminaciones al propio conferenciante, con lo cual es su tiempo. No obstante, mientras que lo van pensando, a mí me gustaría empezar por una pregunta a Rodrigo, y es, has hablado de la exposición, has hablado del relato, has hablado de la cámara, pero después hay una serie de sistema casi implícito y explícito a veces, diríamos, de una clasificación conceptual. Es decir, tú has hecho también en la exposición no solo la posibilidad de que se establezcan relaciones, analogías o reflexiones, sino hay una propia cartografía conceptual tuya. Pues me gustaría que nos las contaras. Sí, efectivamente. Al final es que en eso sucede como en la casa de Johnson, ¿no?, que es esa cosa tan personal que cuesta hablar de ella.
No, en realidad, bueno, yo ni siquiera hay una clasificación, efectivamente una clasificación potencial, abierta y provisional, que se organiza en torno a siete citas. Esas 7 citas, que son las que aparecen con un código de 7 colores en la exposición, hacen referencia, yo no diría que a conceptos, por eso no se han titulado, sino a ideas abiertas y profundas que abarcan varios conceptos, si quieren, algo un poquito más extenso. La hay sobre realmente la norma, la regla, hay sobre la columna, pero la columna que dice a la vez es tanto tectónica como plástica, a la vez la columna que tiene que ver, hay otra referencia a los orígenes, es decir, esa búsqueda del origen, la propia idea de error que hay detrás de todas esas construcciones y reconstrucciones y reconstrucciones de todo el pensamiento arquitectónico una y otra vez. También está la reflexión sobre la ciudad, está la reflexión sobre la perspectiva, que es la reflexión sobre el espacio, que es la reflexión sobre la repetición, sobre la representación. Y al final todo eso para mí compone casi mi totalidad, pero claro, entiendo que es una condición absolutamente parcial y como la casa de Johnson. ¿Una pregunta? Sí. Sí. Me parece que esa, digamos que tiene que ser una codificación de las imágenes para que sean interpretables, ¿no? Que es lo que dice Liso también cuando habla de la discusión de capitalismo. Sí. Entonces, a mí me parece, ahora que las cifras, entiendo muy la solución, lo que echo de menos es por qué no hay arquitectura contemporánea. ¿Por qué la teoría de arquitectura se asocia siempre a la codificación de la arquitectura clásica? No sé la respuesta de por qué se codifica siempre la arquitectura clásica, pero probablemente es que no exista esa ruptura entre clásico, no clásico. Quiero decir, al final ese tipo de codificación, la codificación es justamente establecer esa ruptura entre lo clásico y lo contemporáneo. No lo sé. Me parece que al final el sustrato, o que es lo que llamaba, no, para ser más correcto, ese corpus del que hablaba antes, inevitablemente no admite esas divisiones entre lo clásico y lo contemporáneo, porque al final, bueno, pues es que está Peter Eastman, ¿no? Y si Peter Eastman, por ejemplo, bueno, por decir Peter Eastman, hay más contemporáneo que Peter Eastman. Está Schumi con Derrida en esas folies del Parque de la Villette. Es decir, de alguna manera es que pertenecen al corpus, y el corpus pues aparece, ¿no? Y desaparece y reaparece. Sí. Sí. Justamente he puesto, bueno, el póster sobre el final de la teoría del ETH en Zúrich lo cuenta un poco Ursprung Philip Ursprung en su ensayo, bueno, lo deja un poco entrever, ¿no? Que llegaron a la conclusión de que sí, vale, que no era el fin de la teoría, pero que había que producirla de otra manera, que de alguna manera está esa reflexión detrás. Las instituciones que se crearon a raíz de todo este fenómeno en los años 70 y 80 y que se han puesto en crisis durante el periodo, casi que más que a la teoría de la arquitectura se orientaron a la historia de la teoría de la arquitectura, y que lo que ahora era necesario era, de alguna manera, recuperar esa capacidad crítica a la hora de construir el pensamiento. No sé si eso contesta a la pregunta, pero... Sí. Sí. Claro, el material. Sí. 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 Entonces no tengo la seguridad, pero en la lista de textos que está en los ordenadores, no hay ninguno de tus libros, ¿verdad? No. ¿Es por alguna razón? No. Pero yo pensaba que él había inventado la teoría de la arquitectura. No, tampoco. Es lo que quedó. Es el único resto. Podría haber quedado otro, podrían haber quedado 2, incluso 3, pero es una situación absolutamente circunstancial. Igual que Cesariano conociese la arquitectura del norte de Italia. Entiendo yo, ¿eh? Yo creo que sí.
O sea, yo creo que de hecho Cruyff lo explica bien. Al final lo que estaba haciendo Vitruvio no era un manual de arquitectura, sino estaba intentando vender de alguna manera su producto que en realidad tiene mucho que ver con lo que han sido siempre los tratados de arquitectura. Juan Miguel lo puede también, imagino, discutir. Pero yo entiendo que es circunstancial. O sea, no creo que sea un invento. Es una situación absolutamente circunstancial. Hubo teoría de la arquitectura durante toda la Edad Media y probablemente Vitruvio tuvo poco que ver. Y lo que pasa es que la de transmisión oral. Ese es uno de los grandes debates. Pero entonces no hay arquitectura en la Edad Media. Pero evidentemente hay un pensamiento detrás. Sí. 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 Sí, sí, de muchísimas. Sí. No, no, sí es teoría. ¿Puedo? ¿Me dejas? Sí, 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 sí. No, es que, claro, se toca un tema que no voy a entrar en un debate, pero sí quería dar también mi opinión. Teoría de la arquitectura es una cuestión, como ha intentado, creo, explicar Rodrigo, que tiene una especie de localización histórica y, sobre todo, conceptual específica. El manuscrito de Vitruvio, que efectivamente se conserva, no desaparece. El descubrimiento, supuesto descubrimiento del Renacimiento no es un descubrimiento, ese texto se conoce. También hay otros no textos, pero sí grafismos, como el famoso cuaderno de Villard-Donnencourt, donde aparecen todo lo que está ligado precisamente a esa tradición de maestros constructores. Porque aquí está la clave. El texto de Vitruvio, y hay bibliografía sobre eso, es un texto que responde y está más cercano, si me apuran, a lo que son los cuadernos o los textos de la tradición de maestro constructor, que realmente a lo que podríamos llamar de una manera específica un texto de arquitectura. Para mí, la invención de la teoría de la arquitectura se produce en un diálogo histórico a la distancia, básicamente entre León Battista Alberti, en su De Re Edificatoria, con el Vitruvio, con el texto en manuscrito. Y el Vitruvio va a aparecer, y por eso está ediciones de Cesariano, de Alberti, de tantos y tantos autores, hasta llegar, por supuesto, Loyer, Melicia, aunque realmente lo que sucede en el periodo ya de la Ilustración es un contra-Vitruvio, o es una revisión crítica del Vitruvio que empieza a no ser un texto de referencia, es decir, el texto sacral, origen, donde uno puede asegurarse de lo que está diciendo, tiene detrás una cita de prestigio, pero hay bibliografía que apuntan en esa dirección. Sin embargo, en el diálogo a la distancia que se produce entre León Battista Alberti, que es un humanista, que tiene conocimientos profundos, no solo del texto de Vitruvio, sino de los textos clásicos, la literatura griega y latina, ahí se produce realmente, para mí, el germen fundamental de esa teoría. Porque en el de Re Edificatoria, lo mismo que en el del Momo y tantos textos de León Battista Alberti, lo que sí se produce es un intento de consolidación epistemológica de lo que es la arquitectura y de qué se trata la arquitectura. Porque al final la arquitectura, como en todos los tratados, lo único que es el arte de la edificación. Y ahí... A ver...
Sí, porque... Bueno, por eso estamos... Bueno, si quieres hablamos de Boulez, ¿eh? Y hablamos de Lequé y hablamos de Ledoux, ¿eh? Pero eso es otro periodo histórico. No, yo no he dicho eso. Bueno, Pero a través de sus interpretaciones. Sí. A través de sus interpretaciones. Porque ¿cuál es la interpretación válida del Vitruvio que estamos defendiendo? Es que está presente a través de las interpretaciones. Pero es que no fue la primera, es la que se conserva y se establece a través del diálogo. Vale, entendido. No, yo no voy a defender la exposición porque es un problema exclusivamente de Rodrigo de la O, pero sí quiero decir una cosa, solo una pequeña apunte sobre esto que está planteando. Vitruvio, lo que hay materialmente para poder llevarlo a una exposición son ediciones del Renacimiento de Vitruvio. No hay un manuscrito de Vitruvio que podamos llevar. Bueno, el César es cesariano, es la traducción del Vitruvio. El Milicia y el Loyer son traducciones del Vitruvio. Pues ya está ahí el Vitruvio. Claro. No, ya. Sí. No, es que no hay... No, cortan el siglo XVIII. Falta subir alguno, pero sí. Sí. No, al revés. Sí. Sí.
Porque en realidad más que el libro está una imagen seleccionada del libro. Es decir, hay un trabajo de selección dentro de las posibles ilustraciones del libro. Está el libro porque está y tiene esa fuerza, pero en realidad lo que está presente es la ilustración, es decir, el grabado normalmente, o las fotografías si ya son más recientes, y es lo que se relaciona con esa cita que a la vez lo clasifica dentro de la propia exposición, del propio atlas. Es decir, es el libro, pero más que el libro, es la imagen específica del libro, ¿no? El Cesariano está abierto no por la imagen que he puesto aquí, sino por la primera reunión del hombre en torno al fuego, y está junto a una serie de ilustraciones, de imágenes que hacen referencia al origen, en un sentido muy amplio de la discusión. O, por ejemplo, pues ahí lo estamos viendo, ¿no? Pergol, pues está también abierto con una página con unas ilustraciones que hacen referencia a ese origen, ¿no? A esa primera idea de cabaña, de construcción muy elemental de la que parte la idea. Y así con el resto, sí, eso en el libro. ¿Alguna cuestión más? Bueno. Si se entendiese, como yo lo veo, si el objetivo fuese académico, probablemente yo también fuese algo crítico. Pero entiendo que no se trata de entender la cita en su contexto, sino de una dimensión, me atrevo a decirlo, más poética. Y de hecho yo en la breve descripción que aparece en el catálogo utilizo ese término. Es decir, no es tan académico como poético, no es tan cerrado como lúdico, no hay un relato, sino que hay una apertura. Y un relato me refiero en el sentido lineal, no un único vector, sino que hay una situación abierta y hay una construcción. Claro, pero es que es la idea de la memoria, ¿no? Quiero decir, al final todos pensamos a partir de lo que tenemos, de las citas que tenemos dentro. Pues si no hay más intervenciones, quiero agradecerles, sobre todo manifestarles mi profunda alegría que después de 45 años de profesor de teoría e historia, ver que todavía en el gran público la teoría de la arquitectura produce la necesidad de un debate, y eso me da una cierta esperanza, no en la humanidad, pero por lo menos sí en el colectivo de la universidad. Muchas gracias y gracias a todos.